Un texto, espero que le haga justicia a la novela. Quizá dejé pasar algunos aspectos importantes, como el del ritmo, y no es ahora, más bien es ahora que lo menciona Vaca. Bueno, dedico una parte a hablar algo del título, pero el título, o sea, ya dicho en este contexto de la música, también es muy sonoro, ¿no? Por la presencia de las S y esa F linda, y creo que hace como un contraste interesante. Bueno, este texto lo titulé Retrospectiva en Avanzada. Recién terminada la novela Sinfonía para Soselo de Roberto López Moreno, no puedo evitar recordar a mi maestro Juan Miguel de Mora. En alguna ocasión nos preguntó quién es o qué nación había sido la vencedora de la Guerra Mundial. Nosotros, estudiantes de licenciatura, vacilamos en contestarle. Él se adelantó a toda respuesta y supuso algo que seguramente nos parecía cierto. La televisión y el cine, dijo, se ha encargado de hacerles creer que Estados Unidos fue la gran vencedora, pero eso no es cierto. Fueron los rusos quienes liberaron Auschwitz. La voluntad de echar abajo el peso de esas mentiras reproducidas por las ideologías que domina Occidente es el punto de coincidencia que encontré en las palabras de Juan Miguel de Mora y la novela del maestro López Moreno. Hay ciertos aspectos que quiero resaltar en esta oportunidad para compartir mis pensamientos sobre esta novela. A grandes rasgos podría situarlos en dos segmentos. El primero, que tiene que ver con la estructura de la novela, y el segundo, que está relacionado con la revisión que se hace de Stalin, pero también de la historia de lucha en nuestro continente. Precisamente partiré desde este segundo aspecto. Indudablemente la novela abre en sus lectores un juicio que hasta ahora se tenía como determinante sobre la figura de Stalin, en buena medida patrocinada por los gobiernos yanquis. Hay varios pasajes en Sinfonía para Soselo que dan cuenta de ello. Pienso ahora en el referente a su hija, y cito un pedacito. Su mimada y queridísima hija, quien en su anhelo de aventura se fue a refugiar a la embajada de Estados Unidos para irse a cobijar en el seno de los principales enemigos de su país, quienes la utilizaron publicitariamente. La hicieron una mujer muy rica para después del escándalo empobrecerla y terminar arrojándola de vuelta a su tierra cuando ya no le servía. Las anteriores son palabras de Basilio Coronado, quien se dedica a clasificar documentos sobre Soselo, el poeta Stalin, envuelta con algunos poemas que fueron dedicados al soviético. No se trata aquí de colocarle una aureola a Stalin, tampoco de mitificarlo. Al contrario, la polifonía que se despliega en la novela construye un perfil que el mismo Stalin termina de dibujar. Hay en estas voces una aproximación a los motivos que sujetaron sus decisiones. Entramos entonces en los miedos de un hombre perseguido por la traición y obligado a cumplir dogmáticamente los principios que postula, incluso haciéndolos cumplir con los suyos. No son héroes, dice uno de los personajes, son héroes, afirma otro. Esta discusión me remite a uno de los aforismos de Georgi Conrad. El aforismo dice: el que mata es un asesino. El hombre que hubiera matado a Hitler habría salvado millones de vidas humanas y lo habríamos venerado como a un santo. El tabú y la paradoja son inseparables. Justamente en estas páginas asistimos a esa paradoja, la cual no solo alcanza a Stalin, sino también a los personajes que transitan por la novela y sus tiempos. Me parece que el tiempo es un elemento fundamental en esta obra. En principio, en un sentido histórico, ascenso y caída de la URSS, presentada además desde una voz muy interesante, dado que está construida en la agonía de Stalin y que por ello mismo presenta también un tono profético, anuncia lo que vendrá después, producto de la traición. Y este tema, la traición, será el eje que unirá la vida de los personajes de la novela, Aníbal, Basilio, Alba, sin mencionar otros referentes que también asoman en el texto. En un sentido más bien apegado a la estructura de la novela, el tiempo se presenta como un ensamblado, de modo que puede ocupar el mismo espacio temporal la matanza de Tlatelolco, la guerrilla sandinista en Nicaragua o una persecución en Londres. Podemos pasar de Calini al Cerro de la Estrella en Iztapalapa, y eso se logra a partir principalmente del recurso de la introspección, cuya intención es, o noto así que es crítica.
Me parece que esta asimismo está ligada con otro elemento importante de la novela, la identidad. Ser como el otro, tomar algo del otro para llegar a ser, estar buscándose constantemente. El resultado de esto nos puede recordar mucho esa técnica musical conocida como variación. Una situación, un tema, puede aparecer repetida, pero de una manera alterada. Prueba de ello es el asesinato de Basilio Coronado, asunto que no temo mencionar aquí porque no les estoy contando el fin, esto está en el principio. En este punto me gustaría no dejar pasar el registro léxico, que es uno de los elementos que más valoro en la narrativa, principalmente porque no solo define el carácter de los personajes, sino porque también los hace existir, o como diría Juan Antonio Rosado, los hace encarnar. De ahí que la mezcla de acentos y de lenguas enriquezca mucho la verosimilitud de este relato. Por otro lado, quiero detenerme un poco en la dimensión narrativa que tiene la obra. Con esto me refiero a la hibridación genérica. No solo hay narración, hay epístola, hay guión y hay poesía. Y en la parte del guión parece teatral, pero hay algunas escenas que también remiten un poco a lo cinematográfico. Y esas formas le dan cierto dinamismo a la novela. Nos permite además avanzar aunque se retroceda, ya por efecto de la memoria, por el tiempo o por la forma misma que tiene el texto. La presencia de la poesía me parece importante porque nos acerca a una cuestión evidente. Aquí se quiere evocar a Soselo, el poeta, pero visto como un artífice también político, pues los textos que dedican Pablo Neruda, Alberti, Efraín Huerta, Nicolás Guillén o Juan Bautista Villaseca resaltan en su figura los ideales que comparten, sobre todo con los pueblos de nuestra América. El título de la novela de inmediato puede disparar en su lector una idea de cercanía y amistad. 4 movimientos musicales que Shostakovich le dedica al gran líder. Esta parte de la novela en la que se describen los movimientos de la Sinfonía número 10 me parece muy bella. Hay, insisto, un sentido de intimidad que da este título y queda plasmado ya casi al final de la novela. Esto sí no lo voy a decir para que no me acusen de contrafinales. Finalmente quiero señalar el aspecto metaliterario que encuentro en la redondez de la novela, pues este trabajo que hace Coronado, el cual termina muerto sobre los legajos que pretendían redescubrir otra faz de Stanley, es la misma novela que nos entrega el maestro Roberto López Moreno. Hablar de sinfonía para Soselo es sin duda una labor que no es sencilla, dada la complejidad de la obra y lo limitante del papel, pero es una labor que agradezco y que espero haber podido alcanzar un poquito. Gracias.